Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a la conferencia Hacer Ciencia como Feministas, Reflexiones desde la Epistemología Situada, a cargo de Carme Adán. Es un gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. El evento ha sido coorganizado por la Maestría en Estudios de Género de la PUC, la Red Peruana de Ciencia, Tecnología y Género y la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la PUC. Antes de darle la palabra a Juan Carlos Cayirgos, director de la Maestría en Estudios de Género de la PUC, quien dará las palabras de bienvenida, quiero mencionar que el chat está habilitado para que puedan escribir sus preguntas. Pueden hacerlo durante la conferencia y también en el momento de preguntas, y la expositora, Carme Adán, la responderá una vez que acabe su exposición. Entonces, con eso dicho, le doy la palabra a Juan Carlos Cayirgos, director de la Maestría en Estudios de Género. Muchas gracias, Aranza. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este, y yo estoy muy complacido de estar aquí, eh, sobre todo por tener a nuestra invitada, la doctora Carme Adán, que ha sido muy generosa con nosotras para ofrecerse a hacer esta charla, en realidad es un gusto tenerla. También quiero agradecer a la doctora Alison Rodríguez porque ella fue quien hizo la propuesta, digamos, para hacer esta coorganización. Y cuando ella me planteó este evento, en realidad me pareció una magnífica idea porque esta maestría no ha reflexionado sobre lo que significa hacer conocimiento desde una perspectiva de género o hacer conocimiento desde una perspectiva feminista, ¿no? Desde el compromiso feminista. Y yo creo que este es un tema fundamental para toda universidad que genera conocimiento precisamente y para toda maestría, ¿no? Entonces creo que es una buena manera este evento para empezar una reflexión respecto a lo que hacemos cotidianamente en realidad. Eh, Quiero, antes de presentar a la doctora Carme Adán, decir que hace algunos años mi historiadora preferida, Londa Shivinger, escribió un texto muy interesante que se llama ¿Tiene sexo la mente? Y en ese texto que es sobre las mujeres en los orígenes de la ciencia moderna, ella empieza citando a un autor de 1673, un francés, François Paulin, en el que él aseveraba que la mente no tenía sexo. Según Paulin, los sentidos y la mente de las mujeres y las de los hombres eran similares, los cerebros tenían las mismas capacidades de razonamiento y por lo tanto la mente no tenía sexo. Pero en realidad el debate respecto a si la mente tenía sexo o no continuó por muchos años, porque para muchos efectivamente la diferencia entre hombres y mujeres era tan sustancial que, digamos, la mente estaba también separada por el sexo, ¿no? ¿Verdad? Y yo quería recordar esto, este libro buenísimo de Londa Shivinger, porque no porque hoy día vamos a discutir si la mente tiene sexo o no, evidentemente, pero sí creo que vamos a discutir qué significa, ¿no es cierto?, cuando las mujeres crean conocimiento y de alguna manera desafían el conocimiento establecido, digamos, producido mayormente desde los varones, ¿no es verdad? ¿Qué significa hacer conocimiento desde una perspectiva de género? O más aún, ¿qué significa producir conocimiento desde un compromiso feminista, ¿no? Entonces creo que esto nos va a ayudar a iniciar una reflexión. Espero que esta reflexión luego nos abra ciertas posibilidades de otras cooperaciones con la doctora Adán, también para el futuro, ¿no? Y bueno, entonces, dicho eso, la voy a presentar a ella. La doctora Carme Adán es doctora en filosofía, ensayista y es política gallega. Presidió el aula Castelao de Filosofía desde 1997 hasta el 2005. Durante los años 2005 a 2009 desempeñó el cargo de secretaria general, eh, perdón, lo debería leer en gallego, de Igualdad en el gobierno gallego. Ha sido presidenta de la Unidad de Mujer e Ciencia de Galicia entre el 2007 y el 2009. Desde el 2009 a 2016
Fue diputada en el Parlamento gallego por el BGN en la 8ª y 9ª legislatura. Durante la 8ª legislatura ejerció como vicesecretaria de la Mesa del Parlamento gallego y en el ejercicio de sus cargos redactó la Ley Gallega para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia de Género y además fue ponente en sucesivas modificaciones de la misma ley en el Parlamento gallego. En el año 2003 publicó Feminismo e Conocimiento en Espiral Mayor, que fue luego traducida al castellano en el 2006. En el 2011 recopiló en Cartografías Dodo Rumbo 2 años de actividad periodística en la sección de opinión del Jornal de Galicia. Sus publicaciones más recientes son Cyborg en Barbarismos Queer y otras esdrújulas en ediciones Vallaterra, eso fue en el 2017. Conceptualizar la violencia contra las mujeres, una reflexión epistemológica pendiente en la revista andaluza de antropología, eso fue en el 2018. Conceptos y violencias, espacios para el debate sobre la violencia obstétrica en Violencia Obstétrica de la editorial Tecnos, eso fue en el 2018. Y en inglés, How Many Shades Does Femicide Have? Reflections from Feminist Epistemology en Knowledges, Practices and Activism from Feminist Epistemologies en Vermont en el año 2019. En el año 2018 publicó Feminicidio, una nova orde patriarcal en temas de sumisión en la editorial Galicia. Fue reimpresa 3 veces, la última en el 2019. En mayo del 2019 esta obra fue traducida al castellano y luego en septiembre de ese mismo año al catalán. Y en la actualidad la doctora Carme ejerce como catedrática de Filosofía no IES Politécnico de Vigo, coordina la sección de Pensamiento del Consello da Cultura Galega y la sección de Feminismos en la revista Grial editada por Galaxia. Bueno, dicho todo eso y con las disculpas del caso por mi mal gallego, le dejo la palabra a la doctora Carmen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Buenos días. Es un placer inmenso tener esta oportunidad de compartir reflexiones, conocimiento. En primer lugar, quiero agradecer la invitación tanto a Juan Carlos Calirgos, el director de la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como a Patricia Ruiz, directora de la Cátedra UNESCO, y especialmente, si me permiten, a Alison Rodríguez Navia, que fue la que me animó, la que hizo el contacto y que también es docente en esta universidad, así como a todas las personas que han colaborado para que sea posible que tengamos este encuentro. Con este título de hacer ciencia como feministas, entre interrogantes, reflexiones desde la epistemología situada, quiero compartir algunas de las cuestiones que he ido pensando en estos, vamos a decir, últimos 20 años, desde que realicé mi tesis de doctoral sobre epistemología feminista hasta mis últimas reflexiones aplicadas al concepto mismo de violencia de género, en concreto feminicidio. Tengo unas pequeñas diapositivas que voy a compartir con todas y todos ustedes para intentar que sea, bueno, pues esto una sesión lo más amena posible. No sé si las están viendo. Efectivamente, ese es el título con el que ya quiero suscitar una pregunta, ¿no? Porque todo conocimiento es un conocimiento compartido, es un conocimiento, yo que vengo del ámbito de la filosofía, pues es un conocimiento en diálogo de varios logos. ¿Por qué esta pregunta? Primero, la ciencia, creo que para todas y todos los que estamos hoy en esta reunión, tenemos claro que es un hacer colectivo de una comunidad epistémica en un tiempo determinado, en un contexto determinado y con unos valores determinados y con toda una historia detrás. Por eso que seguramente nuestro concepto de conocimiento científico, ciencia, conocimiento en general, dista mucho de que pudieron tener predecesores nuestros en la historia
de la filosofía, ¿no? Pues desde el propio Platón hasta pues seguramente Newton, ¿no? Tenemos cada vez avanzamos más en esa idea de construcción colectiva y de la importancia de los contextos. Por eso que tampoco me voy a detener ahí, que seguramente que ustedes son muy conocedores de esas circunstancias. La importancia de los estudios sociales de la ciencia, de lo denominadas ciencia, tecnología y sociedad, tiene ya una trayectoria importante, está asentado en la academia, existen publicaciones muy importantes al respecto y desde luego que también, como ya han hecho referencia antes, el aspecto de la ciencia, la tecnología y el género. Es decir, si nos planteamos que ese hacer ciencia es una construcción colectiva, social y atravesada por valores, hay una variable, como es la variable de género, muy importante. Por eso, con esta pregunta, lo que quiero defender en esta charla o la tesis que quiero desenvolver y que volveré en las conclusiones es la siguiente. Estamos asistiendo o estamos viviendo algo así como una especie de revolución científica o revolución epistémica en el ámbito de las ciencias con la incorporación de las mujeres y de la perspectiva de género a ese hacer ciencia. Es decir, estamos en un cambio de paradigma, siguiendo un poco las consideraciones de Thomas Kuhn. Ese cambio de paradigma no se primero comienza, ¿no?, por los bordes, hay ciertas reticencias a cambiarlos, se reedifican los paradigmas anteriores y estamos en ese tránsito, lo dejo ahí. Tal vez ese tránsito, lo que aportan las mujeres o lo que han aportado la entrada de las mujeres en la ciencia, la tecnología, podamos denominarlo una cierta intuición, instinto, utilizando una terminología que la propia doctora Alison Rodríguez Navia utiliza en su tesis doctoral, empatía, un concepto que utiliza, por ejemplo, la catedrática Teresa Moure, de la cual hablaré después. En las propias palabras de la estudiosa de ciencia, tecnología y género, como es Eulalia Pérez Cedeño, lo cierto es que la incorporación de las mujeres ha sido un factor que es necesario para cambiar la ciencia, no suficiente, porque debemos introducir una perspectiva feminista o una perspectiva de género, pero lo que sí, cito sus palabras, con esa incorporación se identifican muchos campos de ignorancia que existían antes, se desvelan secretos, se visibilizan otras prioridades con la incorporación de las mujeres, se formulan nuevas preguntas, y quiero subrayar este aspecto porque me parece fundamental, y se critican valores hegemónicos. Quedémonos con todo esto a la hora de caminar en ese hacer ciencia. Ese hacer ciencia está muy recientemente estaba pues atravesado por un estereotipo social, ¿no?, de señores en sus laboratorios, señores blancos de una clase determinada, con una perspectiva muy eurocentrada y siempre como que estaban en su mundo, ¿no? Si algo ha transformado esa imagen social de los científicos, bueno, también seguramente la pandemia que vivimos ha acercado mucho la ciencia y la importancia de la ciencia a nuestra vida cotidiana. Ahí el papel de los estudios CTS y CTC ha sido determinante. De hecho, yo pongo aquí 4 etapas, que son etapas recogidas de Hilary Rose, una estudiosa que en los años 80 se plantea 4 etapas en el acercamiento con perspectiva de género a la ciencia. La primera, yo creo que ya la hemos superado, que fue esa especie de sorpresa, pero ¿por qué tan pocas mujeres en la ciencia?
De hecho, no han sido tan pocas históricamente. Simplemente que han estado invisibilizadas, han estado al margen, han sido compañeras de, y por lo tanto solamente sus trabajos han sido muchas veces rentabilizados por sus compañeros, maridos, incluso compañeros de departamento, y en muchas ocasiones han sido literalmente borradas. Todo ese esfuerzo de buscar pioneras, de buscar mujeres en todos los ámbitos de la ciencia, yo creo que está dando sus frutos. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en las universidades y vemos cómo podemos decir que no son tan pocas y de hecho nunca fueron pocas. La segunda etapa, una vez que ya sabemos que no son pocas, decimos, bueno, es que hay que hacer historiografía con clave femenina, esto que Hilary Rose dice, ¿no? Las hermanas de Hipatia de Alejandría, y todas esas mujeres que a lo largo, ¿no?, de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, han estado creando conocimiento y aportando esa genealogía o esa historia en femenino de la ciencia. Yo creo que a nivel educativo es fundamental. Esto daría paso a esta tercera etapa que conocemos y en la cual pues, quiero destacar textos tan importantes como el texto que tengo aquí en mi mano, Las mentiras científicas sobre las mujeres, de Eulalia Pérez Cedeño, que seguramente pues, ustedes conocerán y manejarán. Lo propongo como una lectura muy interesante, justamente de esa crítica a esos valores hegemónicos que, como una mala ciencia, estuvieron muy presentes en la historia, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Cómo se ha conceptualizado a las mujeres en la medicina, en la psiquiatría, en la obstetricia, ha sido fundamentalmente desde sesgos, vamos a decirlos, androcéntricos. Y una cuarta fase en esa construcción o en esa presencia de las mujeres en el conocimiento sería eso que con esta palabra de epistemologías feministas hemos, digamos, incluido ya en las reflexiones de la academia y en las reflexiones de los estudios sociales de la ciencia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué son las epistemologías feministas? Fundamentalmente es la reflexión sobre el hacer científico, sobre el hacer del conocimiento, sobre la construcción del conocimiento científico desde la perspectiva de género, poniendo en cuestión los conceptos clave sobre los que se ha construido el conocimiento. Ustedes ven en pantalla 3, podemos elegir otros, ¿no? Objetividad, verdad y realidad. Podríamos también poner el sujeto cognosciente, por ejemplo. Y 3 han sido históricamente, y cuando digo históricamente digo en las últimas 4 décadas de camino de las epistemologías feministas, 3 aspectos o 3 corrientes fundamentales: el empirismo contextual feminista, la teoría del punto de vista de las mujeres, y con este concepto de posmodernismo feminista o visiones transfeministas, podríamos decir. Las epistemologías feministas son un corpus de reflexión sobre qué ocurre en el conocimiento cuando efectivamente nos planteamos si la perspectiva feminista es transformada. ¿Qué incluye esa perspectiva feminista en la ciencia? De entrada, si cogemos la objetividad como una de esas características o uno de esos valores epistémicos que siempre, un valor cognitivo, utilicemos la terminología, por ejemplo, de Thomas Kuhn, ha presidido el quehacer científico, la objetividad se ha entendido fundamentalmente, clásicamente, como neutralidad valorativa. Creo que para todas, todos y todes, hoy ya es casi un punto, casi un lugar común hablar que la objetividad no puede ser neutralidad valorativa, porque de hecho no hay esa neutralidad valorativa. El conocimiento se crea en contextos determinados, en tiempos determinados, y es imposible que lo que antes históricamente entendíamos como valores contextuales no estén también presentes
en los valores cognitivos. Es decir, la objetividad tiene que ser redefinida desde el feminismo y serán tanto las autoras que ven ahí, Helen Longino, Sandra Harding o Donna Haraway, las que nos hagan propuestas de cómo podemos entender esa objetividad, no como esa neutralidad valorativa, sino como un diálogo, una puesta en común de cuáles son los valores que debemos utilizar para hacer una mejor ciencia. El empirismo contextual feminista, seguramente voy a dar 2 pinceladas, bien, igual que el empirismo más clásico, partiría de esa idea, ¿no?, de la adecuación, ¿no?, de los datos empíricos a las reflexiones que estamos realizando, pero contextualizándonos en un contexto de descubrimiento y justificación. Helen Longino, por detenernos un momento en este empirismo contextual, que yo creo que además nos da mucho margen para reflexionar en los ejemplos que les voy a poner, ya diría que lo que existen, habla de unas virtudes feministas, que igual después, por ejemplo, Eulalia Pérez Deño dice mejor valores feministas, en todo caso podemos tenerlos como criterios feministas. Lo importante para definir qué es una ciencia, entre aspas, mejor, sería pues aquella que permite más pluralidad, aquella que permite que vivamos en un ámbito mejor, aquella que tiene, bueno, pues da cabida a visiones más plurales y diversas de la realidad. Creo que esto podemos dejarlo después apuntado como debate para el coloquio, pero me parece un aspecto fundamental porque frente al reduccionismo o el simplismo que siempre hemos entendido como un aspecto básico de la ciencia, introducir esa idea de pluralidad desde la que habla, por ejemplo, Longino, es fundamental para entender qué quiere decir ella cuando habla de objetividad. La teoría del punto de vista de las mujeres de Sandra Harding, bueno, tiene su aspecto muy interesante, como ustedes saben, la teoría del punto de vista proviene del marxismo, de esa idea de que los desfavorecidos o aquellas que han sufrido la opresión tendrían una visión de privilegio respecto de aquellos que están en una posición desde la cual se ejerce esa opresión. La teoría del punto de vista para Sandra Harding partiría de la experiencia de las vidas de las mujeres y también daría una importancia al concepto de objetividad, es decir, desde esa experiencia de la vida de las mujeres, esa objetividad sería una objetividad siempre en diálogo y en puesta en común. Donna Haraway, también muy conocida, seguramente de las personas que en este momento están conectadas siguiendo esta charla, es una autora que nos ha dado pues, mucha luz, o no sé cómo decirlo, que ha sido capaz de movernos mucho los marcos de nuestro pensamiento, porque es una autora que siempre, desde su célebre manifiesto Cibor, ahí tienen una imagen con la que ella ha utilizado mucho para hablarnos del Cibor, como ese pensamiento sin géneros o ese buscar espacios en los cuales el género se ponga en cuestión. Haraway ha sido una autora que siempre ha querido destacar la característica de que el conocimiento va pasando de mano en mano, tiene esa metáfora, ¿no?, de que es como un juego de cuerdas, que es una construcción absolutamente colectiva, de comunidad, de un sujeto consciente nunca individualista, sino siempre en comunidad, y ha dado mucha importancia a buscar esa objetividad también fuera del nivel de la neutralidad. Es decir, intentando buscar cuáles son los aspectos que debemos destacar como objetivos. Y curiosamente, ella hace una reflexión desde el punto de vista, vamos a decir, ético-político, de que una visión más objetiva es una visión que permita mundos de vida más justos. También esto lo dejo aquí para el debate porque es un aspecto que comparte con las otras autoras
y que seguramente es uno de los aspectos que más definen a, a las epistemologías feministas, es decir, buscar en una finalidad ético-política, de justicia y de redistribución, aspectos para definir cuál es una visión más objetiva de la realidad. Dos han sido los ejemplos que para esta reflexión voy a utilizar esta tarde. Por un lado, el de violencia obstétrica y el segundo, el de la primatología. ¿Por qué he escogido estos dos aspectos? Primero, el de violencia obstétrica, porque es, para las personas que trabajan en las ciencias sociales, en las ciencias de la salud, en la medicina, la historia de la medicina y de la biología tiene dos aspectos muy interesantes. Por un lado, siempre nos muestra que las mujeres hemos estado ahí, pero se nos ha invisibilizado, que cuando se nos ha invisibilizado los sesgos androcéntricos sobre nosotras o sobre nuestros cuerpos o sobre nuestra realidad son enormes, y que cuando volvemos a tener presencia, estamos en las ciencias de la salud, en la medicina, tenemos una mirada que cambia esa disciplina. Les recomiendo, para esta presentación he utilizado un libro de 2018 que lleva por título, ahí lo tienen reseñado, El concepto de violencia obstétrica y el debate actual sobre la atención al nacimiento. Está coordinado por dos autoras, Josefina Gobernas, que es doctora en antropología, enfermera de profesión, matrona, con años de profesión, y ahora es docente de enfermería, y Margarita Oladeras, que es catedrática de filosofía emérita, y sus reflexiones son fundamentalmente en el ámbito de la ética. Bueno, pues en este libro, que trae cuenta de todo un proyecto de investigación, vemos cosas muy curiosas. Bueno, si nos acercamos a la visión, hay una errata de los historiadores de la medicina, y ahí les destaco un ejemplo, un manual clásico en el Estado español, es la historia de la obstetricia y de la ginecología en España, de este señor que aquí cito, Manuel Usandizaga. Pues, por ejemplo, él, en este manual que se ha utilizado para la formación de muchos médicos y médicas durante años, él habla que, por ejemplo, y les cito, que durante la Edad Media la obstetricia estaba exclusivamente en manos de las mujeres incultas, sin formación alguna, cuyos conocimientos eran adquiridos por transmitírselos unas a otras o simplemente por la observación directa. Como pueden ver, esta imagen, ¿no?, de que las matronas, las comadronas, las mujeres que curanderas, que sabían, es decir, que tenían el conocimiento empírico, pues eran incultas, y que eso no permitió avances en el conocimiento, es algo que en mucha historia de la medicina se ha repetido. Solo recientemente muchas historiadoras feministas y muchas mujeres no ha sido así, ¿no? Todo lo contrario. En muchas ocasiones el conocimiento que venía del aristotelismo para nada con una raíz empírica, fue justamente una de las mayores barreras en el desarrollo de la medicina. De la incorporación de las mujeres a la práctica médica, que no, bueno, esto a un gran salto, y después también lo podemos tratar porque es muy interesante, ¿no? Como toda la obstetricia del siglo XIX y del principio del XX trata a las mujeres y, por ejemplo, el parto, ¿no?, como algo totalmente, como si fuéramos unas máquinas, unos objetos sobre los cuales opera ese médico. Y en cambio vemos cómo la incorporación de las mujeres al parto ha sido una reapropiación de ese parto y de todo el concepto de salud reproductiva de las mujeres. Desde el parto, pues podemos hablar de la menopausia o de cualquier otro aspecto. De hecho, les he puesto ahí una lámina que me parece, bueno, pues
una maravilla, es una pintura rupestre, que es la pared de las paridoras, ¿no? Es decir, como el parto, bueno, esa reapropiación por parte de la ciencia médica a través de las mujeres. También les he puesto la primera ley orgánica que habla de violencia obstétrica, es justamente del 2007 y es de Venezuela. A partir de ahí, tanto los países de Latinoamérica como Naciones Unidas, la OMS, y bueno, en España no lo tenemos todavía recogido en la ley de violencia de género, pero sí que hay un debate importante para que eso sea así, incluso para incluirlo en las leyes de sanidad. Pues como les decía, la primera vez que se recoge este concepto de violencia obstétrica es en el 2007 en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y tal y como aparece definido en el propio artículo de esta ley, el artículo 15, la violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de la salud que se expresa en un trato deshumanizador, en el abuso de la medicalización y la patologización de los procesos naturales, teniendo consigo pérdidas de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Esa definición, que me parece interesantísima y para debate, y este concepto nos sitúa en esa reflexión sobre cómo la incorporación de las mujeres al ámbito de la medicina después de su expulsión por la medicina clásica lleva a una conversión completamente diferente de los procesos reproductivos de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres. Creo que este aspecto es básico. Aquí podríamos, yo por ejemplo, hace poco participé en una sesión de debate con unas profesionales de la salud, en concreto de la enfermería, donde ellas defendían que la característica básica para esta reapropiación sería la empatía de las mujeres y en concreto la empatía del personal sanitario, del personal de enfermería. Porque no voy a decir para nada todo lo contrario, que esto sea una característica esencialista de las mujeres, sino que esa socialización distinta, esa socialización que las mujeres o los cuerpos feminizados tenemos como cuidadoras, desenvuelve ese proceso, esa característica que aquí lo voy a denominar empatía. En el siguiente caso, en el de la primatología, he cogido el tema de la primatología, que seguramente ustedes también conocen bien, porque ha sido tantas veces comentado, denostado, y donde además también encontramos ese proceso de, es que ha habido muchas mujeres en la primatología, esas mujeres han criticado la forma que tradicionalmente la ciencia ha catalogado lo animal y lo humano, que entendemos por humano y que entendemos por animal, y además han sido capaces de transformar completamente ese campo del conocimiento. Aquí también les recomiendo otro libro, Lingüística se escribe con A, la perspectiva de género en las ideas sobre el lenguaje. Es un libro muy reciente, del 2021. He intentado buscar bibliografía que les resultará de interés. Y su autora, Teresa Moure, que también comparte ser gallega, esto no es barrer para casa, pero bueno, igual es el conocimiento más cercano y más contextual, se me lo permiten. Y este libro es un libro fantástico, donde analiza diferentes campos del conocimiento en relación con el lenguaje, desde las traductoras, las mujeres que se han dedicado a la criptografía, a las mujeres que se han dedicado aquí, en este caso, por ejemplo, a la primatología, y ya dice algo que nos debe hacer reflexionar, con diferentes autoras, hay pues, he puesto 3 clásicas que conocen sobradamente, como pueden ser los trabajos de Anne Fossey o Jane Goodall, donde ella dice, las nociones que estas mujeres
desarrollan sobre lo que es el lenguaje, sobre lo que es el lenguaje humano y el lenguaje natural, desafió las nociones clásicas y bien asentadas que existían en la disciplina. Les tuvo unos costes altísimos, pero al final han sido capaces de cambiar esa percepción de qué es lenguaje humano, qué es comunicación y qué era comunicación animal. Y han sido capaces además de hacerlo, ella escoge aquí un concepto, porque fundamentalmente lo han hecho desde los márgenes de las disciplinas, no se les hacía mucho caso, cuando sus descubrimientos o sus, digamos, hipótesis desestabilizaban mucho el campo de conocimiento, han sido sometidas a críticas durísimas, bueno, es que crearon tanto apego con el sujeto de investigación que no eran objetivas, justamente. Es decir, lo que Teresa Mure destaca es esa empatía con los sujetos que estaban estudiando, que eran seres vivos, que respondían y con los que convivían, son los que nos dan la posibilidad de ver tesis rompedoras y novedosas al respecto de qué podemos entender como lenguaje. En concreto, las tesis que podemos ver cuando nos acercamos a las primatólogas es que los procedimientos que ellas utilizan, el procedimiento de establecer una relación profunda con aquello que estás estudiando, algo que pensando, por ejemplo, en los, Evelyn Foskeder, otra estudiosa de la ciencia, desde la perspectiva psicosocial, ella habla, cuando estudia a Barbara McClinton, por ejemplo, de esa cosa de la empatía con lo vivo, ¿no? que tiene Barbara McClinton. Pues lo que vemos en la primatología justamente es cómo esa empatía, esa capacidad para cambiar los procedimientos o los métodos que produce cambios conceptuales. Y esto me parece que es un ejemplo de eso que estamos poniendo en cuestión, que es hacer ciencia como feministas. Como feministas, que es una utilización que hago de los textos de Helen Longino, me parece importante, es decir, como autoras o científicas que ni tan siquiera se han tenido que definir a sí mismas como feministas, pero que su incorporación a la ciencia ha roto procesos metodológicos y ha introducido nuevos conceptos. Estas primatólogas percibieron realidades que pasaban desapercibidas, que no entraban exactamente en las categorías que estaban bien definidas antes y crearon nuevos espacios de conocimiento. Y fueron capaces de hacerlo pues, justamente por tener una mirada distinta, un proceso distinto en el ámbito del conocimiento. Esto, para ir concluyendo y dar paso al debate, nos debería plantear por lo menos unas conclusiones, vamos a decirlos aunque sean provisionales o como provisión de un futuro. ¿Qué puede ser eso de hacer ciencia como feministas? Está claro, creo que nadie, ningún organismo internacional, ninguna universidad, sus maestrías, todo, tienen claro que debemos introducir, que las mujeres, las niñas, jóvenes, las mujeres deben tener presencia en la ciencia, que ha sido, bueno, pues un error histórico, ha sido claramente, bueno, se nos ha impedido la presencia en muchas ocasiones porque no se nos ha permitido ni tan siquiera pues entrar en las facultades. Las mujeres hoy estamos presentes en la creación del conocimiento. Pero ¿qué significa introducir otra mirada? ¿Qué quiere decir la pluralidad, ¿no? De la perspectiva de género? ¿Qué aspectos de la ciencia tenemos que mejorar? Desde
la segunda idea que quiero desenvolver. Esas ideas que muchas veces se han tenido por secundarias, por menos importantes, por material que, bueno, que no era lo prioritario, realmente aportan cambio científico, son fundamentales para el cambio científico. En este momento que tenemos en cuestión la biodiversidad y por lo tanto la salud nuestra como especie, las perspectivas ecofeministas, las perspectivas de las mujeres que están alertando sobre el cambio climático y sobre las repercusiones que eso tendría en nuestras vidas, efectivamente están produciendo ese cambio científico, ya que estamos justo en la semana antes de las celebraciones del orgullo. Permítaseme una referencia. Todo el debate sobre la transexualidad, sobre los géneros no binarios, permitirán un cambio de paradigma tan importante como la superación del dimorfismo sexual. Ideas que podíamos entender las secundarias se van a convertir en ese cambio de paradigma. Lo dejo ahí también para el debate. Tercer aspecto, el papel de la empatía, instinto, intuición, saber escuchar, que siempre han tenido presencia en la ciencia. Con la incorporación de las mujeres, eso efectivamente crea un nuevo conocimiento, un conocimiento, vamos a decir, mejor. Es efectivamente, debemos caminar a una perspectiva de la ciencia como aquella que, vamos a decirlo, que permita una visión del mundo más justa, más equilibrada, más redistributiva. Y aquí he hecho, digamos, hincapié en el aspecto de género, pero no quiero dejar de nombrar efectivamente otros aspectos, como puede ser el de diversidad sexual y evidentemente el de raza, ¿no? Es decir, una ciencia plural tiene que incorporar visiones, desde luego, plurales de la realidad. Recuerden, ¿no?, que hablábamos de tres conceptos: objetividad, realidad y verdad. Tres conceptos clásicos en la filosofía, pero que sabemos que en este momento son contextuales, ¿no? Las verdades son construcciones colectivas y no podemos dejar fuera de las construcciones colectivas a todas las realidades de los seres humanos, que sabemos que son también muy plurales y diversas. Estas son un poco las conclusiones que quería introducir. Creo que sí, que efectivamente la incorporación de la perspectiva de género a la construcción del conocimiento científico modifica ese conocimiento científico, lo pone en cuestión, elabora una reflexividad más crítica, nos obliga a detenernos y pararnos sobre qué significa la incorporación de otras miradas a la ciencia, permite, como los ejemplos que he puesto, de la violencia obstétrica o de la primatología, pero podríamos enumerar otros ejemplos, una transformación de ese campo del conocimiento. Y, por último, yo creo que el fin, ¿no?, de todo conocimiento tiene que ser, pues, un fin de una sociedad que nos permita vivir a todas, a todos, a todes con mayores niveles de justicia. Voy a utilizar para finalizar una frase de Alison Rodríguez Navia, con la que ella cierra su tesis doctoral, que he tenido el placer de poder releerla en esta última semana. El mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Efectivamente, creo que el conocimiento se construye siempre desde lo colectivo, pero siempre desde lo colectivo que intenta no dejarse fuera por cuestión ni de raza, ni de diversidad sexual, ni de género, a ninguna de las personas que tenemos, pues, este placer de poder pensar colectivamente. Por eso que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir tiempo, de compartir reflexiones, y ahora espero, pues, las preguntas, las sugerencias, las aportaciones, y que sigamos construyendo un conocimiento colectivo para un mundo mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carmen, maravilloso. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, estuvo muy bueno. Realmente te agradezco la gentileza, ¿no? de compartir este conocimiento tan vasto y profundo sobre las epistemologías, ¿no? Bien, bueno, reitero el saludo, muy buenos días a todos, todes. Gracias por acompañarnos y seguirnos por Facebook Live. Bueno, ahora estamos en la sección de preguntas, después de haber escuchado esta interesante intervención, exposición de Carmen, quedamos atentas a las preguntas e inquietudes que puedan formularnos. Como ya dijo Aranza, necesitaríamos que lo hagan a través de el chat, ¿no? Mientras van ellos escribiéndonos, Carmen, hay un concepto de Sandra Harding cuando ella habla de esta idea de las epistemologías feministas como posibilidades democratizadoras en torno al conocimiento. Ella utiliza el término ciencia sucesora, ¿no? La idea de la ciencia sucesora, con la que particularmente no estoy tan de acuerdo, porque justamente criticamos la ciencia habitual, la ciencia androcéntrica. Sin embargo, no sé qué te motiva, ¿no? Esta idea de este concepto que ella utiliza como la nueva forma de hacer ciencia, la nueva forma de hacer conocimiento y por momentos la define como ciencia sucesora. Eso es una primera pregunta que te quería hacer. La segunda, hay un artículo de Sandra Harding en el que habla, existe un método feminista, ¿no? Entonces ahí hay como una especie, no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero en este texto hay como una mirada, por momentos Sandra define que no existe, pero termina hablándonos de algunas caracterizaciones o rutas ¿no? O de pronto algunos rasgos que podría tener justamente esa forma distinta de desarrollar investigación que luego Artemisa López Espinola en una tesis doctoral la desarrolla y hace un análisis si de verdad las tesis elaboradas por las feministas tienen o no ese enfoque, ¿no? Entonces, estas serían para empezar algunas de las cosas que me encantaría poderte preguntar mientras vamos esperando que a través del chat se pronuncie. Bien, perfecto, pues muchísimas gracias. Sobre Sandra Harding, yo creo que la ciencia, este concepto de ciencia sucesora, que a mí siempre también me ha provocado un poquito de, no sé, de miedo, no me parece un concepto que además ya define poco, ¿no? Creo que igual tenemos que ser, y que además se relaciona con lo que dices tú después, ¿no? De ese artículo de ella, que yo creo que recordar ahora en memoria, además el artículo de principios de los años 80, de 84, 86, sé que es uno de esos primeros artículos. Y claro, yo creo que tenemos que ser modestos, ¿no? Los cuerpos, digamos, femeninos o los cuerpos y las mujeres hemos sido socializadas en el conocimiento igual que nuestros compañeros. Es decir, no creo que tengamos una esencia, igual tenemos una mirada distinta por las experiencias que compartimos como mujeres, por esa socialización del cuidado, pero cuando entramos en el conocimiento, muchos de los sesgos androcéntricos también permanecen en nosotros, ¿no? Y si no aplicamos esa reflexividad crítica o ponemos en cuestión qué es la objetividad, pues no sé, efectivamente, si no me gusta esa visión esencializadora de las mujeres, ¿no? Y también, por eso, comparto mucho más la perspectiva de Longino cuando dice, bueno, a ver, no es eso que es un método feminista. Igual es que hacemos ciencia como feministas porque nos paramos críticamente y decimos, es que han aportado las mujeres, ¿qué perspectiva aportan las mujeres? ¿Qué perspectiva aportan las personas racializadas, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues una perspectiva de quien no ha estado presente, quien ha visto esto. Y después también Sandra Harding es una mujer, bueno, con un pensamiento complejo. Ya más adelante tiene un libro cuando reflexiona sobre las políticas de igualdad en Naciones Unidas. Dice, claro, es que también es verdad que muchas veces que las mujeres se incorporan a la ciencia no han mejorado la vida de las comunidades de esas mujeres, ¿no? Pues igual las mujeres indígenas. Es decir, yo creo que ella ahí sí que se ve siempre en esa contradicción, ¿no? De decir, bueno, incorporamos la perspectiva de las mujeres, pero a veces también nos incorporamos
por arriba, en determinados departamentos, en determinados espacios, y no modificamos la realidad concreta. Yo creo que es, bueno, más interesante, a mí me gustan, por ejemplo, más cómo se acerca a estos aspectos populares, Pérez Cedeño, Teresa Moure. Es decir, cojamos una disciplina y cuáles han sido esas aportaciones, cómo y desde dónde se han hecho esas aportaciones. Por eso yo, preparando esta charla, me gustó, fue muy bueno leer tu tesis, porque cuando tú utilizas el concepto de instinto, pues me recordó mucho ese concepto de empatía o ese concepto de criterio o de intuición femenina, que no es una base esencialista, sino, oye, yo que tengo que estar así, pues con la crianza de mis hijos, cuidando de mis padres, como ahí tengo una forma de acercamiento distinta al conocimiento, que pues igual los señores que tienen su vida más tranquila, más cómoda y no tienen esa experiencia, ¿no? Y yo creo que en las primatólogas, por ejemplo, se ve especialmente con esa relación que han hecho con los con sujetos no humanos, pero que han desenvolvido pues, un entendimiento y una comprensión. Y claro, en aspectos de la medicina, yo creo que en la obstetricia, pues yo cogí este ejemplo, la mirada femenina es la mirada desde, oye, mira, es que es mi cuerpo, esto es lo que me pasa, tú no me escuchas y me estás utilizando como un objeto. Creo que hablar de abstracto de la ciencia es un poco complicado, ¿no? Igual tendríamos que coger disciplinas y ver ahí las aportaciones y las transformaciones que hacen las mujeres. Sí, pues exactamente, ¿no? A ver, acá ya tenemos algunas personas que se están animando. A ver, la primera pregunta es, ¿le parece que la epistemología feminista debería formar parte de un movimiento quizás mayor, con la finalidad de debatir, imagino, esa ciencia más bien decolonial, ¿no? Que muchas veces sucede que en la teoría se habla de unir esfuerzos, pero en la práctica se da pocas veces. Me gustaría, si tienes algunos ejemplos, ¿no? De este tipo de movimientos, de pronto que intentan deconstruir esta idea clásica de ciencia. Esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, yo lo comenté un poco hacia el final, ¿no? Y de hecho, pues en las propias diapositivas he intentado buscar imágenes un poco diversas de mujeres, ¿no? Porque es cierto que la perspectiva postcolonial no está excesivamente incorporada a las epistemologías feministas, ¿no? Sí que hace referencia a Sandra Harding, Haraway la tiene presente, ¿no? Esta Patricia Hill Collins es una autora negra que hace una referencia especial al punto de vista de las mujeres negras, pero no es uno de los aspectos, y es verdad que a veces están por ahí los estudios postcoloniales, los estudios de género, y que no unimos en exceso esfuerzos. Eso sí que creo que ocurre, pero no tendría una... ¿Cuál es la estrategia? Seguramente la estrategia sería que los departamentos universitarios también fueran un poco más fluidos las investigaciones que se realizan, porque claro, es cierto que cuando vamos a la práctica concreta, ¿no? En este momento sabemos que una mujer negra, por ejemplo, que estudiaba las estadísticas en Estados Unidos, pues tiene una probabilidad de muerte en el parto pues 3 veces superior a una mujer blanca, ¿no? Entonces, ahí tendríamos muchísimas variables que podríamos estar estudiando de cómo afecta la raza, por ejemplo. Y en el Estado español, que tenemos muy olvidado completamente pues esa perspectiva postcolonial, yo creo que es una crítica totalmente de acuerdo, ¿no? La dificultad de incorporar otras perspectivas a ese conocimiento científico. Ya como estrategia política, es decir, cómo se inciden los organismos que están financiando proyectos de investigación, yo creo que ahí ya sí que sería cuestión no solamente de esta reflexión teórica, sino efectivamente cómo se diseñan los experimentos y cómo las multinacionales que están
en este momento, por ejemplo, farmacéuticas, qué variables están teniendo presentes a la hora de estudiar los cuerpos humanos y las enfermedades, las repercusiones. Es decir, yo creo que ahí sí que habría una estrategia política que tendríamos que compartir. Ok, bien. Me había olvidado de agradecer a Nicolás por su pregunta. Muy bien, tenemos otra pregunta que viene de Iris. Iris pregunta, ¿cómo está presente lo subalterno en la generación de conocimiento? Solo mediado, ¿no? Y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está presente lo subalterno en la generación de conocimiento? Y la otra pregunta es, ¿en qué medida se acerca o se aleja a la propuesta de Sandra Harding? Gracias, Iris. La primera la entiendo perfectamente. La segunda, ¿me la podrías repetir, por favor? Claro, pregunta, ¿no? ¿En qué medida se acerca o se aleja a la propuesta de Sandra Harding? Yo la primera, el aspecto de los subalternos en la producción del conocimiento. Bueno, es un aspecto importante y muy preocupante, porque la producción del conocimiento es dar palabra y quitar palabra, ¿no? Es decir, nombrar es quien nombra, quien tiene un conocimiento autorizado y quien no lo tiene. Yo creo que en el caso de la violencia obstétrica que he utilizado se ve claramente. ¿Por qué una mujer sanadora como Adlona en un momento determinado deja de ser una persona autorizada porque no sabe, es inculta, y es autorizado aquel que ha pasado por una facultad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que existe en este momento en la producción del conocimiento es que es un conocimiento que tiene que estar siempre validado por las academias. Y las academias pues, son espacios, vamos a decir, colonizados por el neoliberalismo, si me permite, donde entendemos o se entiende que investigar es una especie de carrera de todos contra todos, ¿no? Donde todo se va a medir por unos estándares que más bien parece que estás viendo coches y no la capacidad de pensar las personas, es decir, niveles de productividad, las revistas, todo eso me parece horroroso, totalmente fuera de lo que tiene que ser pensar y construir conocimiento, pero creo que desgraciadamente la mayoría de las personas están plegadas a eso porque tienen que hacer eso para subsistir y eso deja fuera claramente los subalternos. Es decir, en todo caso, yo creo que ahí Bandara Siva lo ha recogido muy bien, se les expropia el conocimiento, ¿no? Si un conocimiento es interesante, el conocimiento de plantas o de semillas, o lo que sea, simplemente se les roba directamente y ese conocimiento se va a utilizar, ahí sí que no se va a decir tenía marca registrada, sino que se utiliza y se expropia. Y los subalternos pues, no tienen voz ni presencia, ¿no? Yo creo que el problema en este momento es que las academias siempre han dejado fuera. Pero en este momento que quieren decir las universidades que son espacios democráticos, pues no lo son. Es decir, el que no está en la academia, el que no produce según unos estándares, que son unas letras, pues no tiene. Y si me permitís, esto en caso de las mujeres es más terrible, ¿no? En Galicia se acaba de aprobar una ley en la que se recoge que los 2 años de baja maternal no tengan presencia, no se tengan en cuenta para los méritos, porque claro, las mujeres después corren contra el reloj, contra ellas mismas, porque cómo recuperar esos años de la maternidad si eres madre, pues porque para muchas mujeres tradicionalmente científicas no ha sido una opción ser madre. Es decir, muchas han renunciado voluntariamente en aras de sus carreras científicas. Hay libros muy interesantes a ese respecto. Entonces, bueno, los subalternos, os recomiendo el último libro de Brigitte Vasallo sobre el lenguaje inclusivo y el concepto de clase, literalmente, no están dentro de la producción del lenguaje, pues mucho menos dentro de la producción del conocimiento. Siempre parece que alguien tiene que hablar por ellos. Sandra Harding, entiendo cómo me siento al respecto de Sandra Harding.
Bien, yo no me siento, ha sido una autora que me ha gustado mucho, que trabajé mucho en su momento y que la tengo un poco olvidada. O sea, siento, pero no comparto demasiado el concepto de experiencia de las mujeres, aunque ella, no tenemos tiempo ahora de ir, digamos, paso a paso, lo ha ido transformando en sus sucesivos libros, ¿no? Y pasó desde la experiencia de las mujeres a la de las mujeres. ¿Por qué no lo comparto? Creo que la experiencia siempre es un proceso de redefinición, con un marco teórico. Hay un libro muy reciente de Linda Alco, que es otra epistemóloga feminista, no teníamos tiempo de tratarlas todas, que os recomiendo, está traducido, dejadme un momento que me venga a la cabeza el título, creo que es Violencia y Resistencia, está también traducido al castellano. Es reciente, es un libro, creo que es de 2018, no se dice en inglés, y trata el concepto de la violación. Entonces, Alcoff es una mujer que cuenta su experiencia de que ha sido violada en la infancia y analiza cómo la experiencia de la violación es completamente diferente según las culturas y según el marco conceptual desde el cual las mujeres vivimos la violencia sexual. Y me gusta más ese concepto de experiencia como una construcción. No quiere decir que, digamos, un cuerpo violado, un cuerpo oprimido, no necesita ningún marco teórico para sentir el dolor. No me refiero a eso. Me refiero a la verbalización de esa experiencia. Creo que la metodología de Harding eso lo dejo fuera, o es uno de sus puntos más débiles. Si vamos a construir digamos, la teoría del punto de vista de las mujeres, claro, tú misma lo planteabas, ¿dónde están las subalternas? ¿Dónde están las que no tienen voz? ¿Quién habla por ellas? ¿Cuál es su experiencia? ¿Vamos a interpretarlas? Entonces ya no es la experiencia de las mujeres, es la experiencia igual de las investigadoras interpretando lo que las mujeres están contando. Es decir, creo que ahí tenemos muchos aspectos, es decir, la experiencia también es contextual y situada. Y no es una crítica exactamente a Sandra Harding, pero sí que creo que es un aspecto problemático. Y en las ciencias sociales vosotras lo sabéis perfectamente, ¿no? Cuando vais a hacer pues, investigación de campo, es decir, que quién habla por quién. Es decir, al final es la investigadora la que está dando su perspectiva de esa experiencia que le están contando las propias mujeres. Muchas gracias. A ver, Pepi también nos está haciendo una pregunta, te está haciendo una pregunta. En principio agradece tu intervención, dice muchas gracias. Este énfasis en la empatía, el cuidado y lo relacional se ha discutido mucho a propósito de la tesis de Carol Gilligan, ¿no? Se dice que se naturaliza nuestras condiciones culturales. ¿Qué piensas tú al respecto? Bien, yo no creo para nada naturalizar. Es decir, natural no existe, no hay nada natural, no, todo es una construcción que está mediada por el lenguaje, lo comentábamos al principio de la charla, ¿no? Hacer ciencia es construir, ¿no? Vivimos dentro de unos marcos cognitivos y desde ahí construimos nuestra realidad, nuestra verdad y nuestra objetividad. Naturalizar a las mujeres ha sido el recurso del patriarcado, de las visiones androcéntricas de la ciencia, para lo natural es que tengan que. Bueno, lo natural que no pensáramos, natural que pensáramos mal cuando estábamos menstruando, que pensáramos mal cuando estábamos en la menopausia, siempre pensamos mal, da igual por qué proceso supuestamente natural. No, pero creo que lo que Gilligan, cuando hace sus estudios son al respecto de razonamiento moral, quiero recordar, ¿no? Ya lo que dice es que nos encontramos que las chicas reflexionan moralmente en base a contextos. Y lo cual, bueno, igual es que los chicos tendrían que aceptarlo más. Es decir, las epistemologías feministas y de hecho, creo que los científicos en muchas ocasiones valoran como un plus la intuición, el instinto, ¿no? La capacidad
para poder visionar problemas a largo plazo, igual que en política, por ejemplo, ¿no? Un hombre que es capaz de ver lo que va a acontecer, tiene un olfato político tremendo. Pero si lo tiene una mujer, ya es negativo. Entonces, nosotras mismas, aspectos que podemos poner en valor, como es esa pues, capacidad para escuchar, que no sé si podemos decir que genéticamente la hemos heredado. Yo creo que no, simplemente se nos ha educado a escuchar más en nuestras familias, en los colegios, en los subtextos de género que hemos, en general, que hemos vivido. Y yo creo que eso es algo a poner en positivo. ¿Que sea exclusivo de los cuerpos sexuados en femenino? No, para nada. Yo creo que igual hacer ciencia como feministas era una invitación a pensar también si los hombres cuando hacen ciencia no tendrían que poner en valor pues, sus relaciones con el resto del equipo, sus relaciones con sus mentores, como son, sus relaciones con su alumnado, como es. Yo creo justamente que las aportaciones de Gilligan y de todo lo que tiene que ver con el cuidado, y voy a poner un ejemplo, es decir, los últimos textos de Judith Butler, ¿no? En concreto el último que se ha traducido al castellano, que es La cultura de la no violencia, recientemente, desde este año, del 2021, Judith Butler lo que analiza es el concepto de cuidado al respecto del concepto de vulnerabilidad y de violencia. Y ya ¿no? acerca esta cuestión de que la vulnerabilidad es algo positivo. Bueno, ya sabemos, siempre supimos que éramos vulnerables. La pandemia nos ha mostrado que efectivamente somos cuerpos vulnerables. Pero la vulnerabilidad que ha sido vista como un menos desde la perspectiva androcéntrica y también en la historia de la medicina y de la ciencia, es decir, vamos a recordar, bueno, no sé, cualquiera de los señores desde Descartes a cualquiera de los científicos del racionalismo, como la dureza, la fortaleza, el conocimiento, eso se veía como lo que debería ser marcar el canon. La vulnerabilidad es un aspecto de la vida que nos hace humanos y que nos hace ver la importancia de esa red de cuidados que nos permite, primero, crecer, después cuidarnos y después envejecer. Y si me permite el conocimiento, construir conocimiento, porque ese individuo aislado en su despacho o en su laboratorio no existe. Ha recibido de la comunidad sus conocimientos, los establece con los otros investigadores y con sus debates y con sus reuniones y los va a dar a su alumnado o a aquellos que tengan el proceso de educar posteriormente. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer la red de cuidados como una red también de construcción de conocimiento? Creo que ahí somos muy deudores de la perspectiva patriarcal de lo objetivo es lo que está totalmente fuera de la afectividad. No sé, ¿por qué los afectos no son creadores de conocimiento? Es decir, las personas que establecemos una red de conocimientos, también establecemos una red de afectos, ¿no? Estamos hablando, incluso que estemos a kilómetros de distancia a través de las nuevas tecnologías que nos permiten vernos, y eso también es una red de afectos. Yo creo que igual lo que tenemos es que acercarnos más hacia qué nos aporta el cuidado, qué nos aporta una visión alternativa de la vulnerabilidad, una visión, vamos, concuerdo completamente con Judith Butler, desde la vulnerabilidad como un aspecto desde lo positivo, desde lo que somos, y alejarnos, del concepto más androcéntrico de un sujeto sin cuerpo, que es una mente abstracta, sin relaciones, que está ahí pensando el mundo y el mundo va por ahí y él está pensándolo y es una especie, como diría Donna Haraway, es el ojo de Dios que lo está viendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las nuevas generaciones es muy difícil educarnos en una ética del cuidado, porque eso significa una ética de la no violencia,
una ética de compartir, una ética seguramente de dar voz a todos los actores, y seguimos pues, muy presentes el paradigma de la fortaleza, lo duro. Piénsense que simplemente las ciencias a veces se dividen en ciencias duras y ciencias blandas. O sea, ¿qué significa eso ya? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Acá, bueno, tenemos varias preguntas, ¿eh? A ver, Ángela nos está preguntando, y le agradecemos también por la pregunta y a todos los que están participando a través del chat. ¿Cuáles son los puntos en común y las diferencias entre la epistemología feminista y las llamadas epistemologías del sur, ¿no? Eso es una primera pregunta. La segunda que te hacen también viene de Ángela, dice, la empatía es el criterio epistémico central en el modelo que planteas, ¿no? Esa es la segunda, ¿no? El rol que cumple dentro de tu planteamiento el tema de la empatía, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver sobre los aspectos en común, tal vez diferencias entre las epistemologías feministas y las epistemologías del sur. Seguramente ustedes saben muchísimo más, ¿no? De, bueno, aspectos como Boaventura de Sousa Santos, que tiene un magnífico texto sobre las epistemologías del sur, la voz de dar voz a los subalternos. Yo creo que las epistemologías feministas en su origen han sido excesivamente anglosajonas, ese es un aspecto claro, ¿no? Es decir, han dejado, bueno, bastante fuera aspectos coloniales, tradicionalmente coloniales, y eso sí que, bueno, creadas por autoras americanas mayormente, las hemos recogido a veces de forma muy acríticamente, creo que después de las reflexiones que hemos hecho, pero igual también tenemos que plantearnos esto todo respecto de la ciencia, ¿no? Entonces, pero yo creo que parten de una raíz común, ¿no? Que es buscar un conocimiento menos opresor. Yo sí que creo que la ciencia, bueno, no solamente episodios concretos del conocimiento científico son claramente opresores. Bueno, podríamos ir a medicina, es un ejemplo clarísimo de, bueno, las mujeres como no humanas, más negras como no humanas. Bueno, en psicología tendríamos infinidad de aspectos donde el discurso científico ha contribuido a dar una visión de quién es humano y quién no, ¿no? Pero aparte de esos episodios en la ciencia de mal hacer científico, es cierto que la ciencia en muchas ocasiones es utilizada como un poder, ¿no? Que ha dejado fuera a una parte importantísima y no reparte por igual, ¿no? Las posibilidades. Entonces yo creo que el origen común, y por eso igual es una trenza que hay que ir uniendo todas las variables, es buscar un conocimiento que no sea un conocimiento opresor. Esa era una de las preguntas. La segunda, perdona, que con esto del vídeo... El rol de la empatía. La empatía, sí, efectivamente. No creo que sea una de las cuestiones. Yo la he puesto ahí porque sí que creo que es uno de esos aspectos más polémicos. Es decir, comparto con Teresa Moure la tesis central de su libro de que lo que estamos viendo, con perspectiva un poco histórica de estos últimos 30, 40 años, es que las investigaciones de las mujeres han pasado más desapercibidas, pero han transformado los campos de conocimientos en los que se han instalado. Desde los márgenes, este concepto de los márgenes tan utilizado, de la frontera, han estado ahí y han ido cambiando la forma de hacer ciencia. Claro, ¿por qué la han cambiado? Porque han prestado atención a otros aspectos que igual no eran tan prioritarios, porque no han estado tan, digamos, tan obsesionadas como sus compañeros por la notoriedad, por la relevancia, por liderar, sino que han estado a gusto con sus investigaciones, con la materia de lo que han estudiado. Muchas han recibido conocimiento tardío o ni tan siquiera han tenido este reconocimiento. Y creo que una de las características importantes, lo he llamado empatía, pero me vale, no sé, es que instinto femenino, no sé si es la palabra, intuición, el ojo de aquella que ha mirado desde otro sitio distinto. Por eso situadas, ¿no? Aquella que ha mirado desde las que han estado fuera, ¿no? Desde las que no han tenido esa posibilidad de acceder al conocimiento, desde las que no han
que tiene un componente de clase, también, claro, sí, sí, porque muchas mujeres, vamos a decir, pobres, han accedido al conocimiento, ¿no? Es decir, yo creo que compartimos muchas de las primeras mujeres de nuestras, digamos, de nuestras genealogías que han accedido a la universidad, que nuestros padres han trabajado para que pudiéramos estudiar, porque ellos no habían tenido ninguna posibilidad de acceso. Entonces también, claro, la variable de clase, cuáles son los temas que importan, porque vienes de un sitio pues, en el que han tenido que trabajar muy duro para que tú estudiaras, o no han podido estudiar tus otros hermanos, o todas esas cuestiones, yo creo que configuran un estar distinto en el hacer científico. Y las mujeres, ahí, claro, no sé si sus preocupaciones, si sus campos de atención, si a lo que prestan importancia. Yo creo que sí que necesariamente nuestra socialización ha sido distinta y que nuestro mirar, y el mirar de las mujeres en la ciencia, ha sido distinto. Si me lo preguntas de una niña que hoy está estudiando en la escuela, ¿cómo lo va a ser hacia el futuro? Pues no lo sé. Pero si te paras a analizarlo, todavía no hay igualdad en la educación que le estamos dando a las niñas y los niños, aunque estén sentados en el mismo aula. Lo que esperamos de ellas no es exactamente lo mismo. Las proyecciones sobre sus carreras futuras no son exactamente iguales. Las exigencias de contexto no son iguales. Entonces, no me parece que el concepto pero como un concepto más. No quiero decir, por ejemplo, Longino los tengo aquí para que no se me olviden. Ella habla de que los valores feministas serían, por ejemplo, pues una heterogeneidad ontológica, una novedad, una interacción, una aplicación a las necesidades humanas, una difusión o descentralización del poder. Yo creo que en todas las mujeres hay una preocupación, vamos a decirlo así, por esta aplicación a las necesidades humanas. No porque seamos más pragmáticas, yo creo que no lo sería si no hubiera estudiado filosofía, pero creo que sí que hay ese contacto con la vida, ese contacto con lo humano y por lo tanto, esa preocupación por las necesidades humanas. Igual tenemos que buscar un concepto que no esté cargado tan negativamente como instinto femenino o como empatía. Muy bien. Bien, aquí Marisol nos pregunta, ¿no? ¿Qué aporta un marco de comprensión no binaria a la crítica de la ciencia? ¿Qué aporta? Vuelvo a repetir. ¿Qué aporta La entendí. un marco de comprensión Muchísimas no gracias por la pregunta. Me parece como para hacer una tesis doctoral. Hay un libro magnífico, pequeñito, un ensayo pequeñito de Paul Preciado, en anagrama, que se titula Yo soy el monstruo que os habla. Y es su conferencia delante de la Asamblea de Psicoanalistas, de la Asamblea Francesa de Psicoanalistas. Casi todos ellos lacanianos. Algunos freudianos quedarán, pero fundamentalmente conocemos a los franceses y su cariño por Lacan, ¿no? Y Dossel les dice una cosa muy bonita sobre las cuestiones no binarias y dice, y hago suyas sus palabras, estamos viviendo un cambio de paradigma y nos cuesta entender. Él afirma que igual que les costó, ¿no? Pues a los, digamos, todos los seguidores del heliocentrismo mostrar ese cambio de paradigma y las reticencias que existían, ya nos cuesta mucho pensar un mundo sin géneros binarios. Es evidente que nos cuesta, ¿no? Antes hacía referencia al manifiesto Cyborg que Donna Haraway se plantea, ya esa posibilidad, ¿no? Desde dónde pensamos lo no binario. Claro, el pensamiento no binario, aunque tengamos libros de biología como London Slinger o, bueno, es un pensamiento, digamos, o Thomas Baker, por ejemplo, estoy pensando a respecto de la medicina, es un pensamiento en construcción y creo que sí que aporta, claro, una mirada desestabilizadora, porque ¿qué hay en la historia de la ciencia más natural
que la diferencia entre hombres y mujeres y que más páginas haya ocupado, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento es un cuestionamiento radical y de raíz, ¿no? Y es en la historia de la ciencia, son todas las disciplinas, biología, medicina, psiquiatría, psicología, derecho, antropología, que ustedes puedan pensar, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de los géneros binarios es un cuestionamiento de raíz al paradigma científico en el que hemos vivido. Que si la imprenta vino paralela, ¿no?, al paradigma heliocéntrico, nosotros es verdad que toda la tecnología y la tecnociencia, en palabras, vamos a utilizar de Donna Haraway, esta palabra de tecnociencia, nos ha permitido en red jugar con los géneros no binarios. Porque cuántas personas, chicas, ponen fotos de no géneros, no binarios, utilizan nicks y utilizan identidades múltiples en el contexto red. Lo dejo ahí, ¿no? Pero claro, que sí, yo sí también creo que los géneros no binarios son, bueno, como posibilidad, digamos, de pensamiento muy, muy potentes. Yo, bueno, defiendo la ley trans, por ejemplo, en el Estado español, creo que es necesaria, porque lo que está claro, y ahí no puedo hablar desde la experiencia de las personas transexuales, pero sí que, bueno, que es un tema que me interesa mucho porque creo que han estado discriminadas, no están, y yo, bueno, defiendo la autodeterminación de género, que no tiene nada que ver con esta charla, pero a nivel, claro, de conocimiento científico, bueno, no sé, las generaciones que nos sigan seguramente se enfrentarán a pensarlo y no, pero bueno, las posibilidades de la medicina nos están dando muchas posibilidades de transformación de nuestros cuerpos, ¿no? Y de comprenderlos de forma distinta. Lo siento, no puedo profundizar más. No, está muy bien. Aquí le agradecemos a Marisol. Aquí Joana Matalinares nos está haciendo también una consulta, ¿no? Bueno, te saluda, buenos días. El poder incorporar perspectivas de mujeres, diversidades racializadas es necesario, pero ¿cómo evitar, dice, ¿no?, que se esencialice dichas perspectivas, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Me escuchaste bien? Perfectamente, sí. Yo creo que es una pregunta, bueno, muchísimas gracias. Creo que nos encantaría poder contestarla. Es una pregunta casi para mí de difícil respuesta. Lo siguiente. Vemos que cada vez, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ahora en este momento cuántas etiquetas para nombrar la diversidad sexual. L, G, T, B, I, Q, le ponemos el plus después, ¿no? ¿Por qué? Porque cada etiqueta quiere nombrar algo que si no lo nombramos no lo podemos pensar, no se visibiliza y por lo tanto no existe. Genial. Porque necesitamos etiquetas o categorías para poder pensar. Pero cada vez que ponemos esa categoría, de alguna forma esencializamos, de alguna forma. Porque las lesbianas son, las personas queer son, las personas son, ese son lleva una esencialización. Yo creo que el cuidado tiene que estar en saber que es algo estratégico para pensar y para contextualizar, ¿no? Porque una persona es mucho más que cualquier etiqueta que podamos decir sobre esa persona. Y lo mismo, y cualquier cosa que podamos hacer en conocimiento es mucho, va a desbordar la realidad, esa aprehensión que queremos hacer del conocimiento. Entonces, bueno, el problema de no esencializar está presente en todas las epistemologías feministas y en las epistemologías de los oprimidos, en las epistemologías del sur, porque claro, podemos caer en una revictimización. No sé si me entiende lo que quiero decir. Es decir, bueno, bien. Y la situación corresponde a un marco social y político. Entonces, el foco tiene que estar en la estructura y no en el sujeto oprimido. Obviamente, el sujeto oprimido es que lo sufre, pero las claves para entenderlo y para desmontarlo están en cuál es esa estructura patriarcal, neoliberal, que sitúa cuerpos en un sitio y cuerpos en otro.
y ahí está la clave para mí de no esencializar, ¿no? Recordar que es la estructura la que nos está construyendo y la que está construyendo. Yo ahí creo que soy bastante Foucaultiana, ¿no? Al final todas y todos contribuimos a que esa estructura se mantenga en nuestras prácticas, en nuestros discursos, en nuestras vidas cotidianas. Antes hablábamos de la universidad como un espacio de réplica de muchas de esas estructuras de poder, pero claro, es que la reflexividad crítica es necesaria, absolutamente necesaria, y darnos cuenta de que esencializar siempre es el proceso por el cual una estructura de poder quiere que los oprimidos se queden ahí. Totalmente de acuerdo. También Giovanna te hace una segunda pregunta, dice, ¿no? Asimismo, en lugar de emplear el término objetividad para las ciencias, pues parece ser problemático. ¿Cuál podríamos emplear o incorporar? Pregunto ello porque el objetivo, al fin y al cabo, sigue siendo que este conocimiento sea universal. ¿Puede serlo sin ser objetivo? Es una pregunta un poco Bien. compleja. A ver, yo creo que el concepto de objetividad lo podemos redefinir, pero es un concepto que hace referencia a la relación entre un sujeto y un objeto. Es una cuestión clásica, ¿no? Nosotros somos sujetos que conocemos objetos y el objeto siempre está fuera de nosotros. Y queremos intentar que esa relación sea la más objetiva, es decir, a ese objeto en el cual estamos en relación. El conocimiento es esa puesta en relación a través del lenguaje, ya que estamos hablando de conocimiento científico. Por lo tanto, yo creo que es más que universal, lo que queremos es que sea lo más intersubjetiva posible, ¿no? Es decir, que coincida lo máximo posible, porque seguramente el conocimiento científico de las personas de dentro de 2 siglos será diferente del nuestro totalmente, pero bebe de lo que estamos haciendo hoy, como nosotros de nuestras, ¿no? de la tradición, porque somos una especie que hemos evolucionado a través del conocimiento colectivo que hemos desarrollado para permanecer en el planeta, no sé, con bastante éxito, no, como especie, no sé para el planeta, pero bueno, como especie parece que sí. Y claro, la idea sería no tanto que el conocimiento fuera universal, porque esto, no sé, yo sé que huyo de la palabra universal, porque la palabra universal es como no estar en ningún lugar. No, siempre estamos en un lugar, en un momento histórico y en un lugar. Entonces, siempre tenemos identidad. Cuando alguien dice que su identidad es universal es porque es la identidad del hegemónico, no la identidad no del no hegemónico. Entonces, lo que tenemos que buscar es una objetividad, bueno, no sé, la más compartida, la más democrática, la más que cuestione la hegemonía, porque al final siempre acaba siendo hegemónica, pero la que esté cuestionándose esa hegemonía. No creo que la palabra sea el problema. El problema es que tradicionalmente se ha entendido, y eso tiene una historia filosófica detrás, que nosotros seamos capaces de tener una visión neutral del objeto. Pero no, ya eso la filosofía de la ciencia la ha desmontado muchas veces. Lo vemos a través de nuestros sentidos, que ya son unos sentidos limitados. Y además lo interpretamos a través de los marcos cognitivos. Y nuestros mecanismos de visión mejorados, microscopios, telescopios, también son marcos de visión interpretativos, que necesitan de teoría para interpretar esos datos. Clásicamente en la filosofía de la ciencia se llamaba la infradeterminación de los datos por la teoría. Los datos siempre son interpretados por nuestro cerebro y por los mecanismos de visión que tenemos para acercarnos al objeto. Entonces, claro, nosotros no somos un chicle, no nos pegamos a los objetos, y aunque fuéramos un chicle, ese pegamento, siempre habría una barrera, ¿no? Entonces, yo creo que no es el problema del objetivo. De hecho, para las mujeres, yo defiendo ciertos niveles de objetividad. No creo que el relativismo, todo vale, no, no todo vale, ¿no? Hay una teoría, ahora lo vemos muchas veces, no, es que podemos decir cualquier cosa. No, hay límites, ¿no? Los derechos humanos son un límite. Por ejemplo, con la polémica respecto de Hungría, que estamos viviendo ahora en Europa, una cosa que se llama la Eurocopa, que se juega al fútbol, que yo sigo poquito,
pero sí que los discursos, ¿no? Claro, es que Hungría ahora aprueba unas leyes contra los derechos de las personas LGTBI. Y se permite que en un estadio no se puedan poner banderas arcoíris. Entonces, todo vale, ¿no? Necesitamos esos límites, porque hay cuestiones que es pues, la libertad, ¿no? La defensa de la vida. Bueno, tendríamos aquí un debate bastante interesante a ese respecto, en las que igual todos y todas estamos de acuerdo, ¿no? Que no podemos decir, digo los derechos humanos por poner algo, ¿no? Sobre lo cual podamos debatir. Entonces yo sí que no creo que podamos hablar de universal, pero sí por ejemplo, Judith Butler utiliza un concepto que a mí me dio mucho que pensar, no sé si estoy muy de acuerdo con él, que es si todas las vidas son igualmente llorables. Es decir, todas las vidas valen igual. Las personas que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa viven igual cuando están en campos de refugiados. Y ya con ese ejemplo que a mí me parece que es importante, pero podemos poner las personas migrantes que llegan a Estados Unidos y que se quedan en la frontera de México. ¿Qué ocurre con esas vidas? Las vidas que ni tan siquiera pueden ser, no pueden ser lloradas. Bueno, no es universal, es decir, creo que sí que hay cuestiones en las que podemos compartir esa objetividad. Creo que el relativismo no es un aliado de una vida mejor o de no todos los discursos están en el mismo nivel o no todos los discursos permiten visiones. Es decir, el universalismo y el relativismo comparten cierta forma de prioridad de lo hegemónico. Eso es lo que creo. Bien, Carlos, totalmente de acuerdo. Bien, Juliana nos pregunta, ¿no? Juliana dice, ¿qué consejos nos podrías dar para evitar la influencia de nuestra formación androcéntrica? ¿Qué consejo podemos dar, ¿no? Sobre todo sobre todo en aquellos que venimos, ¿no? De las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? ¿Qué consejo podemos hacer? Yo no sé si hay, pero bueno, hay un refrán muy castellano que es consejos doy que para mí no tengo. Y no sé si yo podría dar consejos siquiera, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que yo he hecho muchas veces referencia, que llamo reflexividad crítica, ¿no? Siguiendo un poco la escuela de Edimburgo, pero podríamos, es decir, cuestionarnos siempre los marcos de investigación que estamos realizando. Yo creo que con esa perspectiva de género es absolutamente fundamental, porque en las investigaciones y los sesgos androcéntricos se cuelan siempre a hombres y mujeres por todos los sitios. Pensemos en nuestra práctica docente. ¿Cuántas veces no hemos dicho de un alumno es brillante y de una alumna es muy estudiosa? ¿Cuántas veces nuestra expectativa respecto de las capacidades matemáticas de los alumnos y las alumnas es distinta? Pues lo mismo cuando vamos a diseñar nuestras investigaciones en ciencias sociales. En muchas ocasiones tenemos que revisar desde dónde hacemos las entrevistas, qué parámetros tomamos como prioritarios y cuáles no para cuantificarlos, o si es una experiencia cualitativa. O, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la empatía, ¿qué visión negativa tenemos de la empatía por ser tradicionalmente una característica femenina? O de los afectos en el conocimiento. Si Platón dice que el conocimiento empieza con el amor, aplaudimos, estupendo Platón que piensa estas cosas tan abstractas. Si eso lo decimos desde la epistemología feminista, ya nos parece que es algo muy femenino, ¿no? Entonces, o por ejemplo, como tengo recientemente la lectura de la tesis de Allison, el concepto de culpa que ella utiliza, claro, ¿qué pasa con las mujeres? Y cuando vamos a preguntar, os lo ponía el ejemplo antes de que con el caso, por ejemplo, de la violación, los abusos sexuales, ¿no? En la infancia o las mujeres adultas. ¿Qué ocurre con esa injusticia epistémica? Es un concepto que yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando miro
cuando analizo la violencia de género, es que las mujeres las creemos menos. Han tenido menos conceptos para hablarse y además creemos mucho menos su palabra. ¿Es así? Es en un juicio creemos menos a una persona negra que blanca, pues creemos mucho menos a las mujeres que a los hombres. Y claro, esa injusticia epistémica yo creo que también la tenemos que analizar. Os recomiendo el libro de Flicker, que se titula así, Injusticia epistémica. Tenemos que analizarla cuando diseñamos las investigaciones. ¿Qué sesgos están presentes en nuestra investigación? Os voy a poner un ejemplo que me estoy acordando. Hace como 2 o 3 años, creo, una ingeniera vino a mi instituto y estaba dándole pues, unas charlas a los niños y a las niñas, bueno, chicos y chicas ya mayores de 18 años, para animar a las chicas a ser investigadoras. Y todo el tiempo hacía referencia a que algo así como nosotros tenemos que ser como hombres. Nosotros es que podemos ser como los hombres. Entonces, como los hombres. Entonces, claro, bueno, ya en privado, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser como mujeres, o sea, o como lo que queramos ser, como, no sé, como todos, o como nos imaginemos, ni mujeres ni hombres, pero no elevando, ¿no?, la categoría de lo que ha sido el ingeniero, y nosotras podemos ser tan brillantes como ellos, es decir, porque en el fondo lo que estás transmitiendo a las chicas es hay un modelo y tenemos que ser como ese modelo. No tenemos que construir un modelo nuevo en el que incorporemos también lo que las mujeres tradicional tenemos por nuestra socialización, que me parece una visión muchísimo más interesante. No sé, a los ingenieros y a los hombres también tenemos que achacarle pues, muchas guerras, mucha violencia, muchos sesgos de opresión. Entonces, yo creo que ahí el problema en las investigaciones, pero bueno, vuestros directores y directoras de investigación, seguro que esa es una parte muy importante de su trabajo, que es ver desde qué categorías y subcategorías estamos analizando la realidad. Muchas gracias, Carmen. Bueno, hay varias preguntas aquí. Me van a disculpar algunos si es que de pronto me estoy olvidando de alguna que otra pregunta. Raúl Rosales pregunta, no, primero dice felicitaciones, ¿no? Agradece tus aportes. Dice, desde el androcentrismo epistemológico se tiene al Círculo de Viena. Una consulta más informativa, si existe o está en proceso la construcción de una corriente epistemológica feminista. Está en proceso. Yo creo que sí que existe ya, ¿no? Yo creo que sí que podemos hablar de un corpus teórico de la epistemología feminista dentro de lo que sería el marco de los estudios de ciencia, tecnología y género o de la filosofía de la ciencia más clásica. Yo creo que sí que se puede hablar de que existe por lo menos una reflexión feminista sobre la construcción del conocimiento, que sería realmente lo que significa epistemología feminista, ni más ni menos. Creo que además, o incluso de unas epistemologías diversas que incluyeran, bueno, la diversidad afectivo-sexual. Es decir, que todos esos espacios, las epistemologías de los oprimidos, lo verdaderamente difícil ya no es la crítica a las epistemologías existentes, sino cómo construir ese conocimiento alternativo. Yo creo que ahí el problema es cómo hacemos para tener una ciencia más feminista, más liberadora. Esa realmente, yo creo que como corpus teórico sí que existe, sí que está referenciado, sí que aparece y sí que va creciendo y va sumando. Sí, claro. A ver, es el avión que estoy viviendo muy cerca del aeropuerto. Entonces, acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué estrategias propone? Esa es una pregunta de Nancy Casal. ¿Qué estrategias propones para empezar a empoderar a las adolescentes en epistemología feminista? ¿Qué estrategia se propone? Bueno. Fácil la pregunta. Bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo enorme desde las instituciones por, no sé si la palabra es empoderar, que es una palabra como muy neoliberal, a las niñas y a las adolescentes
en la ciencia y la tecnología. Pero yo creo, yo por lo menos cada vez soy más militante de la idea de reconciliarnos con algunas de las cuestiones que nos han configurado como mujeres y que hemos minusvalorado siempre. Por eso hablar del cuidado, de la empatía, del instinto, porque al final muchas veces lo que les estamos transmitiendo a las niñas es que tienen que ser como sus compañeros amigos. Es decir, ¿por qué las niñas no les gusta la tecnología? En general, los datos siguen siendo muy, muy alejados de ellos. Porque los juegos de las Nintendo, de las, no sé, de todas las consolas, en general, son fundamentalmente juegos pensados desde lo masculino, para matar, guerras, conflictos, y los otros, los que se hacen supuestamente para ellas, no les gustan tanto. Entonces, o las niñas entran en el mundo de los niños, pero no hemos descuidado que los niños, los adolescentes, o sea, bueno, más o menos son la mitad de la especie, valoren lo que tradicionalmente ha sido femenino. Y mientras no consigamos como una especie de vasos comunicantes, pues los niños van por su historia y las niñas intentamos que se incorporen al ámbito de los niños. Y no hemos valorado pues, las cuestiones, vamos a decir, no sé, tradicionalmente como femeninas. Entonces, yo veo muchas, estamos como paradas. Por lo menos revisado un poco los datos de Latinoamérica, pero son consonantes a los en general planetarios, ¿no? Niñas y adolescentes, ahí no se mueven. En ciencia de la salud han aumentado hasta el 50%, pero en tecnología en un 20-25%. ¿Por qué? Pues igual ellas nos están diciendo algo bastante inteligente. Pues no nos interesa. No nos interesa lo que nos estáis ofertando. No nos interesa lo que va a venir después en la carrera profesional. No nos interesa ese modelo. Igual el modelo, ¿no? Estamos priorizando un determinado modelo de tecnología que a las mujeres no les interesa. No sé, eso que Evelyn Keller llama tecnología para la muerte. Donna Haraway, pues a veces también dice la tecnociencia, ¿no? de los aspectos más bélicos. Eso parece que es lo importante. Y en cambio los aspectos de vida, de construcción, no son los que priman, no los prioritarios, los que saben los medios de comunicación, los que efectivamente nos parecen los más interesantes, ¿no? ¿Por qué la carrera espacial siempre ha sido tan masculina? También es otra pregunta, ¿no? Claro, seguir pensando que las ciencias de lo biológico o de la salud son de segundas y lo importante es la carrera aeroespacial, pues también tiene que hacernos reflexionar sobre qué valoramos como ciencia prioritaria y cuál no. Entonces a mí me parece que a veces las niñas y las adolescentes son inteligentes. Dicen, es que igual nos vamos a encontrar con algo que no es lo que se corresponde con nuestros intereses. Y después, claro, la autoafirmación de ellas psicológicamente no es la misma. Es decir, siempre se le han puesto modelos de éxito de varones. Pensemos, por ejemplo, los cerebritos de, pues no sé, los creadores de Facebook, de los Airbnb, de todas estas cosas, siempre son chicos, ¿no? Y entonces tampoco hemos puesto en valor las creaciones de las chicas y de las adolescentes. Es decir, seguimos valorando mucho lo masculino, el discurso de lo masculino, y como os decía antes, yo creo que existe una injusticia epistémica. Las chicas las valoramos menos y en todo caso les pedimos, si vas a ser tecnóloga como un chico. O sea, es muchas veces su respuesta, ¿no? Y claro, después cuando entran en la carrera tan masculinizada, muchas veces lo que tienen son números a la contra. ¿Vosotras qué hacéis aquí?
pero vosotras no vais a ser madres, pero vosotras qué queréis, pero, y se sacaban, por ejemplo, yo tengo una compañera que es ingeniera de caminos que dejó la empresa porque ya llegó un momento que dices, mira, batallas las justas, estoy agotada, ya he hecho la carrera, ya lo he demostrado, tal. Quiero decir, después las barreras sociales, entonces, no sé, muchas veces las niñas son también muy inteligentes y tienen sus estrategias de decir, bueno, ¿qué va a ser? Entonces, igual el cambio es, tiene que haber cambios también de arriba hacia abajo, no pedirles que sean ellas, sino que sean las instituciones las que no proyecten una imagen y no prioricen los descubrimientos masculinos. Muy bien. A ver, hay más preguntas, ¿no? La pregunta de Betsy. Betsy Valdivia te pregunta, ¿cómo está evolucionando la presencia de las mujeres feministas en las diversas áreas de la ciencia y el conocimiento? ¿Cómo? Perdona que se me ha ido como la voz. Nuevamente te hago la pregunta. ¿Cómo está evolucionando la presencia de las mujeres feministas en las diversas áreas de la ciencia y el conocimiento? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Yo soy absolutamente fan de que las mujeres estén, sean feministas o no. Quiero decir, estas mujeres es como una deuda histórica, ¿no? Igual que tendríamos que tener la pluralidad de toda la sociedad presente en el conocimiento. Cuando no la tenemos es porque realmente ese conocimiento excluye. Claro, ¿es una condición necesaria para transformar el conocimiento? Sí. ¿Suficiente? No. Yo creo que necesitaríamos la presencia de mujeres feministas. ¿Qué ocurre? La presencia de mujeres feministas en muchas ocasiones es en disciplinas de carácter social, tiene muchísima más presencia en las ciencias sociales que en otras ciencias, porque hay un mayor nivel de reflexividad al respecto de cuáles son las investigaciones que se realizan, ¿no? Y tenemos más presencia de mujeres feministas pues, en la medicina o en las ciencias de la salud que en las matemáticas o que en la física o que en la química, pero curiosamente, cuando existe en presencia de mujeres feministas, por ejemplo, en las matemáticas, tenemos un cambio considerable. Igual no tanto en el paradigma que se utiliza pues en la numeración, pero sí en las facultades, en la presencia de las mujeres en las facultades. Bueno, tenemos una decana que es feminista y que promueve intercambios de mujeres y que va, es decir, la presencia de mujeres feministas o de mujeres que han reflexionado sobre su práctica. Yo siempre digo que ser feminista no es un punto de partida, normalmente es un punto de llegada. Es decir, bueno, este mundo, ¿no? En el que nos excluyen y hay una reflexión al respecto de esa exclusión en general. Bueno, y pues, todas las mujeres que se han encontrado pues, o sus techos de cristal o por aquellas subalternas, como decía una persona que hizo antes la pregunta, que están en esos suelos pegajosos que no las dejan salir de sus vidas precarias. Pero yo creo que ahí la presencia de ese hacer feminista muchas veces incluso es contextual. Cuando empezamos con la Unidad de Mujer y Ciencia en Galicia en el año 2007, bueno, pues también se fueron sumando mujeres que cambiaron su práctica a medida que se iban poniendo esas gafas violetas. Decían, oh, pues esto nunca lo había pensado así, porque claro, igual eres ingeniera, directora de una escuela y sí que has vivido la exclusión, pero has llegado ahí, digamos, eres una mujer exitosa. Entonces, cuando empiezas a incorporar alguno de esos discursos, pues sí, claro, efectivamente, tu práctica también va variando, ¿no? Yo creo que en general es muy importante pues ese conseguir hacer redes de mujeres y estos encuentros, ¿no? De compartir las ciencias sociales con las ciencias físicas o con las ciencias de la salud, porque las cuestiones interdisciplinarias, eso que a veces se llama interseccionalidad y que tampoco existe, sería súper necesario para todas poder reflexionar sobre nuestras prácticas. Gracias, Carmen. Bueno, acá Luis Romero está preguntándonos, ya estamos en las últimas preguntas, ¿no? Nos pregunta, en ciencias sociales se nos forma considerando la vigilancia epistemológica desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, ¿no? Que está desprovista de una problematización de género en la generación de conocimiento. ¿Qué
¿qué observación o qué crítica tendrías a este enfoque? Es la primera pregunta que planteo. Y bueno, y esta sería ya, creo, la última, porque tenemos solo 8 minutos. ¿Qué sugerencias destacarías para incorporar la epistemología feminista como parte de los programas de formación en ciencia y tecnología? Bueno, yo creo que al respecto de la primera pregunta, claro, efectivamente nosotros provenimos en general en ciencias sociales, en filosofía, en ciencias de la naturaleza, de una perspectiva del observador neutro, del observador que siempre no puede, digamos, lo que clásicamente se llamó, no puede tener en cuenta los valores contextuales, sino solamente los cognitivos. Yo creo que lo que han conseguido los estudios de ciencia y sociedad en general ha sido romper ese marco, ¿no? Problematizar la cuestión de los valores, como los valores están presentes en todos los contextos o en todos, vamos a decir, todos los pasos del hacer científico. Y en las ciencias sociales también, cuando creemos, hemos aplicado todos los filtros y que esos filtros nos devuelven la visión más objetiva, neutral, que pues, nos están devolviendo también una visión desde nuestro ojo profesional, ¿no? Yo creo que ahí ese debate es un debate permanente, va a seguir, ¿no? Tenemos estudios magníficos de Bruno Latour, bueno, desde los clásicos de Feyerabend, todos en debate, ¿no? Con esa visión de cómo podemos tener una mejor reflexión sobre nuestros valores y su incorporación epistemológica, ¿no? No creo que sí que sería interesante, sobre todo en las ciencias sociales. Aquí, por ejemplo, en el Estado español hay muy poca incorporación de materias de ciencia, tecnología y sociedad a los primeros cursos de ciencias sociales. Hay que ser sincero y sincera, y creo que son fundamentales en la formación de las y los estudiantes, porque efectivamente se da una visión absolutamente deformada de lo que va a ser después esas ciencias sociales. Me está dando este sol porque aquí estamos en el verano y estamos a las 7 de la tarde, entonces estoy como que el sol me está dando. Sí, sí, y además habría que señalar que el sol allá de calor es intenso, 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 ¿no? Así Bueno, que yo vivo en Galicia y esto es menos intenso, menos intenso. en Pero Madrid es es la terrible. segunda pregunta, perdona, que La segunda pregunta, a ver, un ratito. me ha apuntado la última. La última decía, bueno, ¿qué sugerencias destacarías para, ay, perdón, este es de Lucho, sí, ¿qué sugerencias destacarías para incorporar la epistemología feminista como parte de los programas de formación? Creo que esta la has respondido recién. Sí, yo creo que es muy importante introducir materias de género en la formación científica en general, ¿no? Pero que la reflexión sobre la creación del conocimiento siempre suele ser en estados muy tardíos de los grados, en cuestiones de máster, de maestrías, y muy pocas veces en los grados. Y creo que la reflexión sobre la propia práctica científica en ciencias sociales me parece fundamental, pero también en ciencias de la naturaleza y en cualquier otra disciplina. No solamente eso que a veces se llama códigos deontológicos, no, más que eso. Es decir, ¿qué somos como sujetos cognoscentes? ¿Qué nos planteamos a la hora de conocer? ¿Desde dónde conocemos y cómo estamos elaborando nuestra práctica cognitiva? ¿A quién le damos la palabra? ¿A quién se la quitamos? ¿Y por qué la damos y por qué la quitamos? Y creo que eso en general, bueno, eh, no es algo que estemos incorporando. Lo estamos viendo, por ejemplo, a respecto de la pandemia y con todo lo que ocurre con respecto a las vacunas, ¿no? Es decir, ¿por qué estas? ¿Por qué no? ¿Por qué las patentes? ¿Por qué no patentes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios en la investigación, en el reparto? Tenemos digamos, creo que las cuestiones epistemológicas siempre parecen un rollo, que no importan, pues son cuestiones menores,
no son cuestiones que nos parezcan importantes a la hora, ¿no?, de reflexionar sobre el conocimiento. Solamente cuando vemos una mala práctica, ahí sí, es decir, esa cosa que decíamos, la crítica a la ciencia, pero no como su aspecto constructivo. Yo creo que además incluso está mal visto, y yo voy a acabar, si me permitís, con esta reflexión, partir de que si el conocimiento humano es un hacer, ese hacer tiene también unas reglas ético y políticas. Políticas me refiero en sentido amplio de la palabra política, ¿no? El conocimiento tiene que ser conocimiento para la tribu, para nosotros como seres humanos, como un espacio colectivo, como comunidad. No tiene que ser conocimiento para mayores beneficios de determinadas empresas, para tener mayor poder de determinados estados. Y claro, en este momento el conocimiento científico está en aras de creación de capital, capital intelectual que se convierte en capital monetario. Y creo que el verdadero espacio transformador de crítica de futuro y revolucionario tiene que ser, no, el conocimiento tiene que ser conocimiento para vivir mejor, para vivir de una forma más justa. Y eso creo que es lo que muchas veces no se incorpora en las propias disciplinas de las ciencias sociales. Parece que hacemos conocimiento como seres alados y abstractos que flotamos, no como seres que efectivamente, yo comparto ese criterio, si me permitís, con Longino, que el conocimiento tiene que ser un conocimiento para una mejor vida, para una vida mejor. Muchas gracias, Carmen. Realmente gracias por tu tiempo, gracias a No, ha todos. sido un placer absoluto y muchísimas gracias por las preguntas. Disculpas si necesitaríamos más tiempo pues para ir más al detalle y profundizar. Disculpas por nada también porque muchas cuestiones que seguramente han quedado ahí en el tintero, pero es una posibilidad para volver a encontrarnos en este camino de pensar juntas y juntos y juntes. Sí, enormemente. Muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado en esta conferencia. Agradecer infinitamente el apoyo y la presencia también de Juan Carlos Calleros como director de la maestría, a Patricia Ruiz Bravo también como la directora de la Cátedra UNESCO, a ti, Carmen, ¿no?, por estar presente con nosotros y y compartir todos estos saberes. No sé si Juan Carlos quisieras dar algunas palabras. No, en realidad solamente volver a agradecerle a Carmen por su generosidad. Realmente ha sido súper clara y súper generosa al responder cada una de las preguntas que se han formulado también. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, con este mensaje estamos nosotros cerrando este evento, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, cada unes, ¿no?, de ustedes. Muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana, nos vemos. Hasta luego.